Hay familias que acumulan riqueza durante generaciones. Y hay familias que acumulan heridas. No son lo mismo, aunque a veces se confunden. Porque hay heridas que solo se vuelven visibles cuando el dinero desaparece, cuando la fama se apaga, cuando los aplausos cesan y lo que queda es el silencio de una casa donde nadie sabe cómo hablarle al otro. México conoce bien ese tipo de silencio. El que se instala detrás de las puertas de las familias que el país eligió adorar. El silencio que existe justo después de que las cámaras se van. Esta historia comienza con un número. 3. 3 generaciones de una misma sangre que atravesaron el mismo laberinto sin encontrar la salida. El abuelo que construyó todo. El hijo que lo heredó y lo vio desvanecerse. El nieto que nació dentro del incendio y tuvo que aprender a respirar entre el humo. El apellido que une a estas 3 personas es uno de los más reconocidos en la historia del cine en español. Un apellido que durante décadas fue sinónimo de alegría pública. Un apellido que, puertas adentro, se convirtió en el mapa de un naufragio. Lo que vas a escuchar no es la historia oficial. No es la versión que aparece en los documentales de homenaje ni en las entrevistas donde los sobrevivientes hablan con cuidado, midiendo cada palabra. Lo que vas a escuchar es lo que pasó cuando nadie estaba gestionando la imagen. Un secreto guardado durante décadas en una habitación de hotel en Los Ángeles. Una fortuna estimada en $70 millones que se evaporó como si nunca hubiera existido. Un documento firmado por un moribundo que desencadenó 20 años de guerra legal. Y 3 muertes que la versión oficial llama tragedias pero que quienes estuvieron cerca llaman consecuencias. Para cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué el legado más peligroso que puede dejar un hombre no es una deuda ni una maldición. Es un patrón. Uno que se repite, silencioso y devastador, de generación en generación, hasta que alguien decide romperlo o el linaje se extingue. Comencemos por el final. Porque en esta historia, el final es lo que explica todo lo demás. Abril de 2017. Un hombre de 57 años muere en una cama de hospital en Ciudad de México. Su corazón, destruido por décadas de alcohol y cocaína, simplemente se detiene. No hay drama. No hay últimas palabras memorables. Solo el cese gradual de una máquina que ya no tiene nada que decir. Su nombre es Mario Arturo Moreno Ivanova. Para el mundo fue el hijo adoptivo del comediante más importante que América Latina produjo en el siglo XX. Para quienes lo conocieron de cerca fue un hombre que nunca logró escapar de la sombra de un nombre que no pidió llevar. En los días que siguen a su muerte, sus propios hijos discuten sobre los gastos funerarios. No porque no quieran pagar, sino porque no hay con qué. El patrimonio que su padre heredó, que incluía derechos cinematográficos, propiedades, cuentas en 4 países, se había ido consumiendo en décadas de litigios, adicciones y decisiones que ningún contador podría justificar. Eso es lo primero que necesitas saber. Que esta historia no termina con abundancia. Termina con 3 generaciones que llegaron al mismo punto de partida desde el que comenzó el primero de ellos, sin nada. Ahora retrocedamos casi 90 años. Porque para entender cómo se construye un patrón, primero hay que ver de dónde viene la primera piedra. La Ciudad de México de los años 30 era un organismo en ebullición. El país acababa de salir de una revolución que lo había dejado hambriento y confundido pero también, extrañamente, lleno de energía. En ese ambiente de incertidumbre y cambio, los teatros de carpa eran el entretenimiento del pueblo. Carpas armadas en lotes baldíos, donde actores sin formación académica pero con una intuición brutal para leer al público hacían reír a familias que a veces no habían comido bien ese día. En una de esas carpas trabajaba un muchacho de 18 años cuyo nombre verdadero, Mario Moreno Reyes, no le servía de nada todavía. Lo que sí tenía era una capacidad casi sobrenatural para transformar el lenguaje en laberinto. Hablaba en espiral.
Comenzaba una frase y la abandonaba a mitad de camino para iniciar otra, que a su vez se bifurcaba en tres posibilidades que él exploraba simultáneamente hasta que el oyente perdía el hilo y él seguía solo, navegando un idioma que solo él comprendía completamente. La gente no entendía lo que decía. Y se reía precisamente por eso. Porque en esa confusión reconocían algo propio. La incapacidad de decir lo que uno quiere decir. La brecha entre lo que se piensa y lo que sale por la boca. El personaje que este muchacho construyó no era una caricatura de la pobreza. Era un espejo de ella. En esa misma carpa trabajaba una mujer de 19 años que venía de otro mundo. Valentina Ivanova era hija de empresarios circenses rusos que habían huido de la revolución bolchevique y, después de cruzar medio planeta, habían terminado en México montando espectáculos ambulantes. Ella bailaba. Tenía la elegancia de quien creció mirando cosas bellas aunque la vida alrededor fuera caótica. Se encontraron en ese punto de intersección donde la pobreza mexicana y el exilio ruso compartían el mismo telón de fondo de terciopelo roto. Se enamoraron con la rapidez de quienes reconocen en el otro algo que no sabían que les faltaba. Se casaron el 27 de octubre de 1934. La ceremonia fue modesta. Los testigos cabían en una sola mesa. Lo que siguió fue una historia de ascenso que ninguno de los dos podría haber anticipado. El muchacho de la carpa se convirtió en el ícono cómico más poderoso de América Latina. Las películas que filmó durante los 40 y 50 no solo llenaban cines, los desbordaban. Había filas de 2 cuadras en Ciudad de México para ver a este personaje que confundía a jueces con su verborrea, que burlaba el sistema con una mezcla de torpeza calculada y astucia instintiva. Y entonces llegó algo que nadie esperaba. Hollywood. La vuelta al mundo en 80 días. Año de 1956. Mario Moreno compartía créditos con David Niven en una producción de escala internacional. La película ganó el Oscar a Mejor Película. Él ganó el Globo de Oro. De repente, el muchacho que hacía reír en carpas de barrio era nominado para los premios más importantes del cine mundial. Charlie Chaplin dijo que era el mejor comediante vivo. Frank Sinatra quería trabajar con él. Los estudios de Hollywood le ofrecían contratos que convertirían a cualquier actor de la época en millonario. Cantinflas lo tenía todo. Excepto una cosa. 22 años de matrimonio. 22 años de intentos. De especialistas en Ciudad de México, de clínicas en Los Ángeles, de tratamientos experimentales en Europa. El diagnóstico inicial era claro desde 1937, Valentina tenía problemas ováricos congénitos. Él también tenía fertilidad reducida. Juntos, la posibilidad de concebir era prácticamente nula. Pero él siguió intentando. Porque en su cabeza, formada en el México tradicional de los 30, un hombre sin descendencia es un hombre que construye en el vacío. Todo lo que acumula no tiene a dónde ir cuando él se vaya. La obsesión creció a la sombra de la fama. Mientras el mundo aplaudía al comediante más grande de su tiempo, adentro de esa casa espléndida habitaba un hombre que cada noche se preguntaba quién llevaría su apellido cuando él ya no estuviera. Si pudieras ver el interior de un matrimonio bajo ese tipo de presión sostenida durante más de 2 décadas, verías lo que los psicólogos llaman un sistema de compensación inversa. Cuando la necesidad principal no puede satisfacerse, la persona redirige toda su energía hacia lo que sí puede controlar. Cantinflas filmaba película tras película. Valentina desarrolló insomnio crónico. Él comenzó a beber con más frecuencia. Ella pasaba noches enteras mirando al techo. El silencio entre ellos fue haciéndose más denso, más específico, más difícil de atravesar. Y entonces, en diciembre de 1959, en Los Ángeles, durante la filmación de Pepe, una de las producciones más costosas de su carrera, algo cambió. La película tenía un presupuesto de $6 millones. El elenco incluía a Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Debbie Reynolds, Judy Garland.
Era el proyecto más ambicioso de su vida profesional. Las jornadas de grabación eran agotadoras. 12, 14 horas diarias bajo la presión de directores y productores que habían apostado sumas enormes por este experimento de mezclar el humor mexicano con el glamour de Hollywood. Una tarde apareció en el set una mujer. Su nombre era Marian Roberts. Estadounidense, 30 y tantos años, rubia, con una fragilidad visible que la hacía parecer más joven de lo que era. No era actriz. Era alguien que intentaba sobrevivir Los Ángeles trabajando como extra en cualquier producción que la contratara. Tenía deudas. Tenía miedo. Tenía la clase de desesperación silenciosa que solo se nota si uno sabe buscarla. Alguien del equipo de producción le dijo que hablara con Cantinflas, que era conocido por ayudar a personas en apuros. Ella entró al camerino. Él escuchó. Hay algo en la vulnerabilidad ajena que conecta de manera particular con quien acaba de cenar solo en un hotel de lujo pensando en la casa vacía que lo espera en Ciudad de México. Le dio dinero. Ella agradeció. Él sugirió que se quedara cerca por si necesitaba más ayuda. Nadie fuera de esas dos personas sabe exactamente cómo se desarrollaron las semanas siguientes. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió 9 meses después. El 1 de septiembre de 1960, Marian Roberts dio a luz en un hospital de Dallas, Texas. Un niño varón. Sano. Sin complicaciones. Ella llamó a Cantinflas esa misma tarde desde el hospital. Cantinflas tomó el primer vuelo a Dallas. Llegó con documentos legales ya preparados por su equipo de abogados. Marion estaba en la habitación de recuperación, exhausta, sola, con el recién nacido dormido a su lado. La conversación fue breve. No hay registro de cuánto tiempo duró ni de qué palabras exactas se dijeron. Lo que sí existe en los archivos legales es el resultado, ella afirmó. Él se llevó al niño. 15 días después del nacimiento, el 15 de septiembre de 1960, Mario Moreno Cantinflas regresó a Ciudad de México con un bebé en brazos. Le dijo a Valentina que era un niño adoptado de una familia que no podía mantenerlo. ¿Lo aceptas? Valentina miró al bebé. 22 años de tratamientos fallidos. 22 años de habitaciones de hospital, de análisis de sangre, de especialistas que le explicaban de maneras cada vez más elaboradas por qué su cuerpo no cooperaba. Y ahora, frente a ella, un bebé que necesitaba madre. Dijo que sí. Lo llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Mario por el padre adoptivo. Arturo por un tío. Moreno por el apellido paterno. Ivanova por ella. En todos los documentos oficiales aparecería como un niño adoptado de padres biológicos desconocidos. Cantinflas era intocable en el México de 1960. Nadie cuestionó nada. La prensa publicó fotos celebrando que el mimo de México finalmente tenía heredero. En Dallas, Marian Roberts quedó sola. Los meses pasaron. Ella intentó rehacer su vida. Buscó trabajo, no encontró. Las deudas crecieron. Y cada noche el vacío de brazos que habían sostenido a un bebé durante 9 meses y luego quedaron vacíos se hacía más insoportable. La depresión la consumía con la precisión de algo que sabe exactamente dónde atacar. Comenzó a beber. Luego a tomar barbitúricos para poder dormir sin soñar con el niño. En noviembre de 1961, Marian Roberts tomó una sobredosis. La encontraron en su apartamento. Tenía 30 y tantos años. Dejó una carta. Según testimonios de personas que la conocieron, en esa carta mencionaba al hijo que había entregado y al hombre que se lo había llevado. Cantinflas supo de la muerte. Se encargó de que la carta no llegara a los medios. En 1961, con el dinero y las conexiones que él tenía, eso era posible. El bebé tenía 14 meses. No sabría nada de esto hasta que tuviera casi 40 años. Pero las consecuencias ya estaban en movimiento.
Suscríbete a este canal y activa la campana. Lo que viene a continuación es la parte de esta historia que casi nadie conoce. Mario Arturo Moreno Ivanova tuvo una infancia de dos mitades. La primera, hasta los 5 años, fue una infancia rodeada de abundancia y de presencia femenina constante. Valentina Ivanova lo bañaba, le leía cuentos, lo llevaba al parque cada tarde, le enseñaba palabras en ruso. Para el niño, ella era simplemente mamá. No había más historia que esa. En febrero de 1966, Valentina comenzó a sentir dolor abdominal persistente. Los estudios llegaron en marzo. Cáncer ovárico avanzado. Estadio 3. Pronóstico, meses de vida. Cantinflas contrató a los mejores oncólogos disponibles. Hospitales privados. Tratamientos experimentales. Nada funcionó. El cáncer avanzó con la determinación de algo que no negocia. Mario Arturo no entendía qué pasaba. Solo veía que su mamá ya no jugaba con él. Que estaba siempre en cama. Que lloraba cuando creía que él no la veía. Agosto de 1966. Valentina Ivanova murió. Tenía 51 años. Mario Arturo tenía 5. El niño quedó en manos de un padre que no sabía ser padre. Cantinflas tenía las herramientas del hombre que se hizo solo. Sabía trabajar. Sabía acumular. Sabía sobrevivir. Lo que no sabía, lo que nadie le había enseñado porque él tampoco lo tuvo, era cómo darle a un niño de 5 años lo que un niño de 5 años necesita, no lujos. Presencia. Conversación. La certeza de que el adulto más importante en su vida va a estar ahí cuando el mundo se vuelva confuso. En lugar de eso, dio lo que sabía dar. Juguetes importados. La mejor escuela de Ciudad de México. Niñeras que cambiaban constantemente porque ninguna duraba más de unos meses. Psicólogos privados que visitaban la casa y que en sus reportes escribían, con distintas formulaciones pero el mismo diagnóstico de fondo, que el niño necesitaba más tiempo con su padre. Cantinflas leía los reportes. Decía que no podía. Tenía compromisos. Estaba filmando. Mario Arturo cumplió 11 años con buenas calificaciones y problemas de conducta. Agresividad con compañeros. Dificultad para seguir reglas. Berrinches que sus maestros no sabían cómo clasificar. Los psicólogos seguían escribiendo lo mismo en sus reportes. El padre seguía respondiendo que tenía compromisos. A los 16 años, Cantinflas tomó una decisión que él mismo probablemente justificó como una inversión en el futuro del chico. Lo enviaría a Estados Unidos, a un internado privado en California. Las mejores escuelas preparatorias están allá, dijo. El inglés perfecto es esencial. La educación americana abrirá puertas. Lo que también hizo, aunque esta parte no la formuló en palabras, fue liberarse de la incomodidad de tener en casa a un adolescente que no entendía y que tampoco lo entendía a él. Mario Arturo llegó al internado con 16 años. Un adolescente mexicano en una escuela privada de California. Sin familia. Sin amigos previos. Sin red de contención emocional. Solo con el apellido de un hombre famoso que en Estados Unidos pocos reconocían y con el vacío de quien ha crecido en la abundancia material y la escasez afectiva. El primero en circular por esos pasillos fue la marihuana. Fácil de conseguir. La cocaína llegó después, ofrecida por un compañero de cuarto que la describió con la imprecisión entusiasta de quien acaba de descubrirla. Te hace sentir poderoso, dijo. Invencible. Para alguien que había crecido sintiéndose invisible dentro de su propia casa, el atractivo de esa promesa era casi irresistible. La cocaína pasó de ser ritual de fin de semana a ser ritual de entre semana. Luego diaria. Las calificaciones bajaron. Los maestros reportaron ausencias. La escuela llamó a Ciudad de México. Cantinflas envió dinero para cubrir problemas.
Envió representantes para hablar con directivos. No fue personalmente. Estaba filmando en España. Cuando Mario Arturo regresó a México tenía 19 años. Según su primo Eduardo Moreno Laparade, que sería protagonista central de la parte más oscura de esta historia, el chico volvió con un portafolio completo de adicciones. Alcohol. Cocaína. Barbitúricos para dormir. Anfetaminas para despertar. Un ciclo de estimulación y sedación que su cuerpo ya no sabía interrumpir. Cantinflas lo confrontó. Pelearon. Las peleas entre un padre que no sabe ser padre y un hijo que no sabe cómo pedirle a ese padre que aprenda, tienen una gramática propia. Gritos. Amenazas de cortar el dinero. Promesas de cambiar. Semanas de abstinencia. Recaídas. El ciclo se repetía con la puntualidad de algo que ya tiene su propio ritmo. Mario Arturo tenía 20 años y no estudiaba ni trabajaba. Vivía de la fortuna de su padre. Salía de noche, regresaba de madrugada, dormía hasta el mediodía. Cantinflas sufría en silencio el tipo específico de humillación que solo conocen los padres que no saben cómo conectar con sus hijos y tampoco saben cómo admitirlo. Los años siguientes son borrosos en los registros. Mario Arturo entró y salió de clínicas de desintoxicación con la regularidad de quien no encuentra todavía la razón suficiente para quedarse sobrio. Una clínica en Cuernavaca. 3 semanas dentro. 2 días afuera antes de la primera recaída. Una en Guadalajara. 1 mes. 1 semana afuera. El dinero de su padre pagaba cada tratamiento. Ninguno funcionaba a largo plazo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Porque lo que viene ahora es el momento en que todo empieza a colapsar al mismo tiempo. 4 de la mañana del 20 de abril de 1993. Casa de Copilco, Ciudad de México. Mario Moreno Cantinflas despertó con un dolor en el pecho que irradiaba hacia el brazo izquierdo. Tenía 81 años. Estaba solo. Los empleados dormían en otra sección de la propiedad. Intentó levantarse. El dolor no lo dejó. Alcanzó el teléfono junto a la cama. Marcó al número de su sobrino Eduardo. Logró decir ven, rápido, y colgó. Eduardo llegó en 20 minutos. Encontró a su tío en el piso de la recámara. Lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal. Los médicos trabajaron rápido. Infarto masivo. Y algo más, cáncer de pulmón que nadie sabía que existía. Etapa terminal. Las metástasis habían colonizado los pulmones silenciosamente, sin síntomas evidentes, mientras él seguía viviendo su vida. Mario Arturo llegó al hospital a las 7 de la mañana. 32 años. Ojos hinchados. Se sentó junto a la cama de su padre. Cantinflas estaba semiconsciente, conectado a máquinas, tubos en todas las entradas posibles del cuerpo. Hablaron poco. Cantinflas le dijo cuida lo que te dejo, no lo desperdicies. Mario Arturo prometió. A las 2:38 de la tarde del 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas murió. El funeral fue un evento nacional. 3 días de homenajes. El presidente Carlos Salinas de Gortari asistió. Miles de personas hicieron fila para ver el féretro. Las televisoras transmitieron en vivo. El Congreso de Estados Unidos guardó un minuto de silencio. México lloró a su comediante más grande con la intensidad que reserva para las pérdidas que definen una época. 2 semanas después del funeral comenzó el proceso del testamento. Mario Arturo Moreno Ivanova fue declarado heredero universal. El abogado leyó cifras estimadas, entre 68 y 70 millones de dólares. Cuentas en México, España, Estados Unidos, Inglaterra, Islas Caimán. Inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias, regalías de películas que seguían transmitiéndose en todo el mundo.
Mario Arturo fue al banco principal en Ciudad de México donde su padre tenía la cuenta más grande. Presentó los documentos. Identificación, certificado de defunción, testamento. Todo en orden. El ejecutivo bancario revisó, hizo llamadas internas, revisó otra vez, y regresó con una expresión que Mario Arturo describió después como la cara de alguien que tiene que dar una noticia que no entiende completamente. Esta cuenta tiene un saldo de 13,247 pesos mexicanos. Mario Arturo pensó que era un error. Pidió que revisaran la cuenta principal, la de las inversiones, la de los millones. Esta es la cuenta principal, señor. Revisaron otras cuentas. España, 8,000 euros. Estados Unidos, 15,000 dólares. Inglaterra, 3,000 libras. Islas Caimán, 10,000 dólares. Saldos mínimos. Cuentas de mantenimiento, no de acumulación. De los 68 a 70 millones estimados no había rastro. No había registros de transferencias masivas. No había retiros grandes recientes en los estados de cuenta disponibles. El dinero simplemente no estaba. Hay dos teorías principales. La primera, Cantinflas, anticipando que su hijo dilapidaría cualquier herencia por las adicciones, movió el dinero gradualmente durante sus últimos años a estructuras que no dejaban rastro rastreable. Cuentas de terceros, inversiones a nombre de empresas fantasma, transferencias fragmentadas que evitaban los umbrales de reporte obligatorio. Si esta teoría es correcta, el dinero existe en algún lugar pero en manos que no son las de Mario Arturo. La segunda teoría, Cantinflas invirtió mal durante sus últimos años, quizás asesorado por personas de su entorno que no tenían sus mejores intereses como prioridad, y las inversiones fracasaron de maneras que él nunca comunicó públicamente. Si esta teoría es correcta, el dinero simplemente ya no existe. Nadie sabe con certeza. Los investigadores privados que Mario Arturo contrató encontraron poco. Algunas propiedades que ya no estaban a nombre de Cantinflas. Algunos negocios que se habían vendido años antes. Pero los millones principales permanecieron sin explicación. Y entonces, 3 meses después de la muerte de Cantinflas, apareció Eduardo Moreno Laparade. El sobrino. Hijo de Eduardo Moreno Reyes, hermano del actor y su manager durante décadas. Eduardo el sobrino había crecido cerca de su tío. Lo había ayudado en negocios, había estado presente en decisiones importantes durante los últimos años de su vida. Eduardo presentó ante un juez un documento. Fechado el 20 de marzo de 1993, un mes antes de la muerte de Cantinflas. Firmado ante notario público. El documento decía que Mario Moreno Reyes, en pleno uso de sus facultades, cedía todos los derechos, títulos e intereses de 39 películas cinematográficas a su sobrino Eduardo Moreno Laparade. La lista incluía las joyas del catálogo. Ahí está el detalle. El Padrecito. Su Excelencia. El Barrendero. El Ministro y yo. Las películas que seguían generando regalías anuales sustanciales de distribuidoras internacionales. Mario Arturo leyó el documento y dijo que era falso. Que su padre estaba moribundo en el hospital el 20 de marzo. Que no tenía capacidad mental para firmar nada. Que nunca haría eso. Eduardo respondió con un certificado médico de ese día. Cantinflas estaba consciente, orientado, capaz de tomar decisiones. La firma estaba notariada. Había testigos presentes. La batalla legal comenzó. Mario Arturo contrató a los mejores abogados de Ciudad de México. Eduardo hizo lo mismo. Se presentaron demandas, contrademandas, amparos, apelaciones. Peritajes caligráficos. Análisis forenses de tinta y papel. Testimonios de personas que habían estado presentes el día de la firma. Cada detalle fue escrutinizado por jueces que entendían que estaban arbitrando algo que iba mucho más allá del dinero,
Estaban decidiendo quién tenía derecho a reclamar el legado cinematográfico de uno de los hombres más famosos que México había producido. Eduardo argumentaba, mi tío sabía que su hijo tenía problemas con las drogas. Sabía que dilapidaría cualquier herencia. Quiso proteger su legado cinematográfico. Me lo cedió a mí porque confiaba en que yo lo cuidaría. Mario Arturo argumentaba, ese documento fue firmado cuando mi padre estaba medicado y sin claridad mental. Además, existe un testamento posterior que me nombra heredero universal y que invalida cualquier documento anterior. Los jueces estudiaron. Los años pasaron. La primera instancia falló a favor de Eduardo. La apelación revirtió parcialmente el fallo. La segunda apelación modificó nuevamente los términos. Cada decisión judicial generaba una nueva ola de recursos legales. Los abogados cobraban. El patrimonio que quedaba disminuía con cada mes de litigio. 20 años. La batalla legal se extendió durante 2 décadas completas. Para cuando terminó, lo que quedaba no justificaba lo que había costado llegar hasta ahí. Y mientras todo esto ocurría en los juzgados, la vida privada de Mario Arturo continuaba con su propio ritmo de colapso gradual. Tuvo hijos. Varias relaciones con distintas mujeres. Los hijos crecieron viendo a su padre alternar entre periodos de relativa estabilidad y recaídas que podían durar semanas o meses. Viendo batallas legales que no entendían completamente. Viviendo en la sombra de un apellido que en teoría lo representaba todo y en práctica no había podido sostener nada. Mario Arturo repitió con sus propios hijos el único modelo que conocía. No porque fuera malvado. Porque nadie le había enseñado uno diferente. Estuvo ausente cuando sus hijos necesitaron presencia. Dio dinero cuando hubiera bastado con tiempo. No supo cómo hablar de lo que sentía porque nadie le había enseñado ese idioma. Confundió el proveer material con el estar emocionalmente disponible, exactamente como su padre lo había confundido antes. El trauma no se transmite por maldición. Se transmite por repetición. Por la tendencia profundamente humana de reproducir lo que conocemos incluso cuando lo que conocemos nos lastimó. Mario Patricio Moreno. Nieto de Cantinflas. Hijo de Mario Arturo. Nació en los años 90 dentro de un contexto familiar donde el dinero ya no sobraba, donde las batallas legales eran conversación de fondo constante, donde el padre que tenía tampoco sabía exactamente cómo ser padre. En 2013, Mario Patricio murió. Tenía 21 años. La versión oficial fue suicidio. La versión de algunos miembros de la familia fue diferente. No hay forma de verificar desde afuera cuál de las dos versiones corresponde mejor a lo que realmente ocurrió esa noche. Lo que sí sabemos es lo que dejó, un padre destruido, una familia que ya no tenía cimientos para absorber otro golpe, y preguntas que nadie pudo responder de manera satisfactoria. Mario Arturo nunca se recuperó de la muerte de su hijo. Los que lo conocieron en los años posteriores dicen que algo se apagó en él. Que las adicciones, que había logrado controlar parcialmente en algunos periodos, regresaron con una fuerza que ya no intentó contener. 4 años después, en 2017, su corazón dejó de latir. 57 años. La misma edad en que muchos hombres apenas comienzan a entender quiénes son. Pero la historia no termina aquí. Porque hay un tercer eslabón en esta cadena. Gabriel Moreno es nieto de Cantinflas e hijo de Mario Arturo. Nació dentro del mismo ambiente de conflicto, ausencia y exceso que había formado a su padre antes que a él. Siguió el mismo camino que su padre a una velocidad preocupante, las adicciones llegaron temprano, se instalaron con firmeza, y durante años parecieron dispuestas a reclamar otra vida prematura en esta familia. Pero algo cambió. En algún punto de su trayectoria, Gabriel decidió que el patrón podía romperse. Que él no tenía que ser la siguiente repetición de la misma historia. Que la cadena podía cortarse. Comenzó a asistir a reuniones de narcóticos anónimos. La primera vez fue difícil. La 10ª también.
Pero siguió yendo. Y en algún momento, la acumulación de días sin consumir fue construyendo algo que él no había tenido antes, la capacidad de estar presente en su propia vida. Al momento en que se recopiló la información de esta historia, Gabriel llevaba más de un año sobrio. El periodo más largo de su vida. Tiene planes de casarse con una mujer llamada Janet, a quien conoció por redes sociales hace poco más de 8 meses. Ella trabaja en una tienda de ropa. No sabía quién era él cuando empezaron a hablar. Se enamoró del Gabriel actual, no del apellido. Quieren hijos. Gabriel dice que quiere ser el padre que nadie en su familia supo ser. Presente. Sobrio. Amoroso. De los 70 millones de dólares que construyó Cantinflas, Gabriel no vio un centavo. Y dice que no le interesa pelear por lo que queda. Que prefiere invertir su energía en construir algo propio, en interrumpir el patrón antes de transmitirlo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que sigue publicando este canal. Pausemos un momento en los números porque a veces los números son lo único que logra transmitir la escala de lo que ocurrió. 1960, nace Mario Arturo. Arrancado de su madre biológica a los 15 días. 1961, Marianne Roberts muere en Dallas. Su hijo tiene 14 meses y no sabe que ella existe. 1966, Valentina Ivanova muere de cáncer. Mario Arturo tiene 5 años. 1976, Mario Arturo es enviado a Estados Unidos. Regresa con adicciones. 1993, Cantinflas muere. La herencia de 70 millones desaparece. Comienza la batalla legal. 2013, Mario Patricio muere a los 21 años. 2017, Mario Arturo muere a los 57. Corazón destruido por décadas de exceso. 2024, Sandra Bernat, madre de varios de los hijos de Mario Arturo, muere. 3 generaciones. 7 muertes prematuras o violentas. 5 nietos con historial de adicciones. Una fortuna evaporada. 0 herederos que hayan prosperado usando lo que el primero acumuló. ¿Es esto lo que los medios llaman una maldición? No. Las maldiciones son coartadas. Son la manera que tiene la mente humana de explicar lo que le resulta demasiado doloroso examinar de cerca. Esto es lo que sucede cuando el trauma no se procesa. Cuando los secretos reemplazan a la verdad. Cuando se confunde el éxito público con el bienestar privado. Cuando se cree que el amor puede expresarse completamente a través de objetos materiales sin necesidad de tiempo, de presencia, de palabras. Esto es lo que pasa cuando un niño de 5 años pierde a su madre y el adulto más cercano no sabe cómo sentarse a su lado en el silencio de ese duelo. Cantinflas fue un genio. Eso es incontrovertible. Revolucionó el lenguaje cómico de América Latina. Le dio al pueblo mexicano un personaje que burlaba al sistema con la única arma que el sistema no puede comprar, la inteligencia del desposeído. Su legado cinematográfico existe y existirá mientras existan pantallas. Pero también fue un hombre que compró a un niño en un hospital de Dallas y lo presentó como adoptado sin revelar jamás la verdad completa. Que dejó solo a ese mismo niño a los 5 años cuando murió su madre adoptiva. Que lo envió a otro país a los 16 cuando se volvió difícil de manejar. Que firmó documentos de última hora que desencadenaron 2 décadas de litigio familiar. ¿Es posible ser, al mismo tiempo, genio en público y herida en privado? ¿Puede un hombre construir algo grandioso para el mundo y dejar ruinas en su propia casa? La respuesta que esta historia ofrece es incómoda. No solo es posible. Es frecuente. Quizás más frecuente de lo que queremos admitir. La capacidad de hacer reír a millones no garantiza la capacidad de decirle a tu hijo de 5 años, después de un funeral, que todo va a estar bien. Que estás ahí. Que no va a estar solo. Estas son habilidades diferentes. Y la primera no enseña a la segunda.
El legado más poderoso que puede dejar un ser humano no está en las películas que filmó ni en los premios que ganó ni en las cuentas bancarias que dejó, aunque esas cuentas hubieran estado llenas. El legado más poderoso está en los patrones que le enseñó a la siguiente generación sobre cómo relacionarse con el mundo, con las otras personas, consigo mismo. Cantinflas le enseñó a su hijo, sin querer, que el trabajo importa más que la presencia. Que el dinero reemplaza al tiempo. Que los secretos son preferibles a las conversaciones difíciles. Que cuando algo se vuelve complicado, lo más sencillo es alejarse. Mario Arturo le enseñó a sus hijos las mismas lecciones con los mismos métodos. No porque eligiera hacerlo. Porque era lo único que sabía. Y uno de esos hijos, Gabriel, está intentando aprender algo diferente. Eso es lo que hace a esta historia algo más que una tragedia. La convierte en un laboratorio humano. Un caso de estudio sobre que se transmite realmente de generación en generación cuando la atención está puesta en otra parte. Sobre cuánto tiempo tarda un patrón en agotarse. Sobre si es posible, en algún punto de una cadena de repeticiones, ser la persona que decide que aquí termina esto. Antes de cerrar esta historia quiero que pienses en algo. Todos tenemos personas en nuestra vida que admiramos desde afuera sin conocer lo que ocurre adentro de sus casas. Todos somos, en alguna medida, la versión pública de algo más complejo. Y todos, en algún punto, tomamos decisiones que nuestros descendientes van a heredar de maneras que no anticipamos completamente. La pregunta que esta historia deja flotando, la que no se sacude fácilmente, es esta: ¿qué patrón estás transmitiendo tú en este momento, sin darte cuenta, a las personas que te observan de cerca? ¿Un secreto que te parece manejable pero que ellos van a descubrir eventualmente? ¿Una ausencia que tú llamas prioridad pero que ellos están viviendo como abandono? ¿Una forma de relacionarte con las emociones que aprendiste de alguien que tampoco la aprendió bien y que ahora repite sin cuestionarla? No te pido una respuesta ahora. Te pido que la pregunta se quede contigo. Escríbela en los comentarios si quieres. O quédate con ella en silencio. Cuéntanos, ¿conoces alguna familia donde el éxito de la primera generación se haya convertido en el peso de las siguientes? ¿Crees que el patrón que describe esta historia es evitable, o hay algo en la naturaleza de la fama que lo hace inevitable? Si este tipo de historias te genera algo, si te hace pensar diferente sobre el legado, sobre la familia, sobre los secretos que las personas públicas cargan en privado, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Lo que estamos construyendo aquí no es entretenimiento de fácil consumo. Es el tipo de historia que merece tiempo y atención. El próximo video que estamos preparando sigue esta misma línea: otra familia cuya historia pública y cuya historia privada son dos cosas tan diferentes que parecen pertenecer a personas distintas. Otra cadena de consecuencias que se extendió décadas más allá del momento en que todo comenzó. No te prometo que ya está publicado. Te prometo que cuando lo esté, va a valer la pena haberlo esperado. Y mientras tanto, quédate con la pregunta. La que sobre los patrones. La que sobre lo que estás transmitiendo sin darte cuenta. Porque el apellido más famoso puede desaparecer en una generación. Pero los patrones no desaparecen solos. Solo se interrumpen cuando alguien decide interrumpirlos. ¿Cuántas generaciones hacen falta para que una familia aprenda esa lección? Permíteme regresar a un momento específico que creo que no hemos examinado con suficiente detenimiento. Porque hay una escena en esta historia que, si la miras desde el ángulo correcto, contiene todo lo que necesitas saber sobre cómo se construyen las tragedias familiares. El año es 1961. Marion Roberts acaba de morir en Dallas. Cantinflas lo sabe. Su equipo lo sabe. Y en México, en una cuna en una casa de Copilco, un bebé de 14 meses duerme sin saber que acaba de perder a su madre biológica por segunda vez. La primera fue cuando su padre se lo llevó del hospital a los 15 días de nacido. La segunda es esta.
Y habrá una tercera cuando Valentina Ivanova muera de cáncer 4 años después. 3 madres perdidas antes de los 5 años. Sin que nadie en el entorno inmediato del niño lo identifique como un patrón que necesita ser nombrado, procesado, sostenido. Eso es lo que se pierde en la narrativa de las familias famosas. No los escándalos públicos, no los documentos notariales, no las batallas legales. Se pierden los momentos pequeños. Los silenciosos. Los que ocurren en habitaciones donde no hay fotógrafos. Un bebé de 14 meses que no puede entender qué pasó. Un niño de 5 años frente a un féretro al que nadie le explica qué significa que mamá no va a volver. Un adolescente de 16 en un aeropuerto, maleta en mano, mirando cómo su padre regresa a su vida de adulto importante sin girarse a verlo subir al avión. Esos momentos no tienen precio de taquilla. No generan regalías. No aparecen en ningún testamento. Pero son los que determinan todo lo que viene después. Quiero hablar ahora de algo que raramente se menciona cuando se cuenta esta historia, la soledad específica de ser el hijo de alguien famoso. No es la soledad ordinaria. No es el aburrimiento de un adolescente rico sin suficientes pasatiempos. Es algo más extraño y más difícil de articular. Es la soledad de quien existe en 2 dimensiones simultáneamente. La dimensión pública, donde su padre es adorado por millones, donde el apellido abre puertas y genera reverencia, y la dimensión privada, donde ese mismo padre está siempre a punto de llegar pero nunca del todo presente, siempre entre un compromiso y el siguiente, siempre al teléfono, siempre cansado, siempre con algo más urgente que atender. Esta es la psicología del hijo de la celebridad. Y tiene consecuencias específicas que los psicólogos llevan décadas documentando, aunque la cultura popular prefiere ignorarlas porque complican la narrativa de la fama como premio. Cuando un niño crece en ese espacio de doble dimensión, desarrolla una comprensión distorsionada de su propio valor. Por un lado, el mundo le dice que es especial por asociación. Por otro, la persona que más importa en su vida le demuestra con sus acciones, no con sus palabras, que otras cosas son más importantes que él. Esta contradicción no se resuelve sola. Se convierte en una pregunta que el niño pasa el resto de su vida intentando responder: ¿soy valioso por mí mismo, o solo soy el reflejo de otra persona? Mario Arturo no tenía las palabras para formularse esa pregunta. Pero la pregunta estaba ahí, operando por debajo de todos sus comportamientos. Los berrinches en la escuela primaria. La agresividad con los compañeros. La incapacidad de seguir reglas. Estas no son las señales de un niño malcriado. Son las señales de un niño que está intentando comunicar algo que nadie a su alrededor sabe escuchar. Cuando llegó a California a los 16 años, esa pregunta sin respuesta encontró por primera vez algo que parecía responderla. La cocaína no resuelve nada. Pero durante el tiempo que dura su efecto, hace desaparecer la pregunta. Y para alguien que lleva años cargando una pregunta sin respuesta, eso es suficiente. No estoy justificando nada. Estoy describiendo una cadena causal. Porque si no entendemos la cadena causal, si nos quedamos en el escándalo de la adicción sin ver que la alimentó, seguimos sin entender nada útil. Hay otro elemento de esta historia que merece más espacio del que generalmente se le da: la figura de Eduardo Moreno Laparade. Eduardo ocupó durante décadas un lugar peculiar en la vida de Cantinflas. Era sobrino, sí. Pero también era algo más funcional, era el hombre que estaba presente cuando el hijo no podía o no quería estarlo. Cuando Cantinflas envejeció y comenzó a necesitar asistencia cotidiana, Eduardo estuvo ahí. Cuando la salud empezó a deteriorarse y las decisiones importantes necesitaban testigos, Eduardo estuvo ahí. ¿Eso lo convierte en manipulador? ¿O simplemente en alguien que se ganó la confianza de un anciano porque hizo lo que el hijo no hizo? No tengo respuesta a esa pregunta. Y sospecho que nadie la tiene con certeza, incluyendo a los jueces que pasaron 20 años intentando resolverla.
Lo que sí es claro es que el vacío que Mario Arturo dejó al lado de su padre durante los últimos años, ya fuera por sus adicciones, por su propio dolor, por la complicación de su relación, ese vacío fue ocupado por alguien. Los vacíos siempre se ocupan. La naturaleza no los tolera. Cantinflas, en sus últimos años, confió en quien estaba presente. Y Eduardo estaba presente. Si el documento del 20 de marzo de 1993 es auténtico, lo que Cantinflas hizo fue exactamente lo que dijo Eduardo que hizo: proteger su legado cinematográfico de la persona a quien amaba pero de quien desconfiaba para administrarlo. Un acto simultáneamente lógico y devastador. Lógico porque las adicciones de su hijo eran reales y documentadas. Devastador porque significaba que hasta en su propio testamento implícito, Cantinflas eligió al trabajo sobre la familia. Eligió preservar las películas sobre confiar en el hijo. Si el documento es falso, lo que tenemos es una historia diferente pero igualmente perturbadora. El círculo más cercano a Cantinflas aprovechó su declinación física para reorganizar el patrimonio antes de que el heredero legal pudiera reclamarlo. Lo cual dice algo muy específico sobre qué tan solas pueden estar las personas famosas dentro de su propio entorno. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Mario Arturo heredó el nombre, heredó el peso de la expectativa pública, y no heredó los recursos para sostenerse. Lo cual es, si lo piensas, una forma muy particular de crueldad. No necesariamente intencional. Pero crueldad de todas formas. Hay una pregunta que me hago cada vez que pienso en esta historia y que nunca encuentro donde colocar cómodamente. ¿Qué hubiera pasado si Cantinflas hubiera sido honesto? No con el público. No con la prensa. Con su hijo. Si en algún momento, antes de que las adicciones de Mario Arturo se volvieran el muro entre los dos, Cantinflas hubiera tenido la capacidad de sentarse con él y decirle: eres mi hijo biológico. Tu madre se llamaba Marian Roberts, murió cuando tenías 1 año, no pude estar presente cuando más me necesitabas y no sé cómo pedirte perdón por eso, pero lo intento. ¿Hubiera cambiado algo? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Pero la pregunta importa porque señala algo sobre el poder que tiene la verdad dentro de los sistemas familiares. Los secretos no solo ocultan información. Distorsionan las relaciones. Crean una tensión de fondo que todos sienten pero nadie puede nombrar porque nadie sabe exactamente de dónde viene. Mario Arturo creció sintiendo algo que no podía identificar. Una distancia. Una incapacidad de conectar completamente con su padre a pesar de todos los intentos. Esa distancia tenía nombre y causa. Pero nadie se los dijo. Y sin el nombre y la causa, la distancia simplemente era la condición normal de su relación con su padre. Anormal pero sin diagnóstico. Los secretos familiares actúan así. No como bombas que explotan y destruyen todo de golpe. Sino como gases que se filtran gradualmente a través de las paredes, que van afectando la calidad del aire que respiran todos los habitantes de la casa, que producen síntomas que nadie atribuye a la causa correcta porque la causa está oculta. Cuando Mario Arturo finalmente supo la verdad sobre su origen, ya tenía casi 40 años. Ya había construido los patrones que construyó. Ya había tomado las decisiones que tomó. La información llegó demasiado tarde para cambiar el trayecto, aunque no llegó demasiado tarde para que su efecto siguiera reverberando en las generaciones siguientes. Hay una razón por la que el personaje que Cantinflas creó era tan poderoso. Cantinflas, el personaje, existía en el espacio entre lo que se quiere decir y lo que se puede decir. En esa brecha donde el lenguaje falla, donde la comunicación colapsa, donde las palabras giran en círculos sin llegar nunca a su destino. El público se reconocía en esa brecha. Era la brecha de los desposeídos, de los que no tienen el vocabulario del poder, de los que no saben cómo hacer que el sistema los entienda. La ironía que esta historia contiene es que el hombre que construyó su carrera sobre esa brecha comunicativa vivió toda su vida dentro de ella. No supo decirle a su hijo lo que sentía. No supo pedirle perdón por sus ausencias.
No supo explicarle la verdad de su origen de maneras que el chico pudiera procesar y metabolizar. Cantinflas el personaje habitaba la brecha como territorio cómico. Cantinflas el hombre habitaba la misma brecha y la consecuencia no fue comedia. Fue todo lo contrario. Pienso en Gabriel Moreno asistiendo a sus reuniones de narcóticos anónimos 3 veces por semana. En el trabajo que implica eso. No solo el trabajo de dejar el consumo. El trabajo mucho más difícil de aprender a sentarse en el silencio de una habitación sin necesitar que el silencio desaparezca. El trabajo de aprender a nombrar lo que uno siente en lugar de anestesiarlo. El trabajo de construir relaciones basadas en presencia real en lugar de transacciones materiales. Ese es el trabajo que ninguno de sus antecesores supo hacer. No porque fueran malas personas, sino porque nadie les enseñó. Porque el entorno que los formó tampoco lo sabía. Porque el México del siglo XX no tenía el vocabulario emocional que las siguientes generaciones están apenas empezando a desarrollar. Gabriel está aprendiendo ese vocabulario. A los 30 y tantos años, sin dinero, sin el respaldo de un apellido que ahora genera más preguntas que respuestas, está aprendiendo a ser la primera persona en su linaje que interrumpe conscientemente el patrón. Eso no es una hazaña menor. En la escala de esta familia, es probablemente el logro más importante que cualquiera de sus miembros ha alcanzado. Más que el Oscar. Más que el Globo de Oro. Más que las marquesinas en 5 continentes. Porque el Oscar no se hereda. Pero los patrones sí. Y la única manera de dejar de heredarlos es hacer exactamente lo que Gabriel está haciendo, ir a las reuniones aunque sea difícil, construir días limpios aunque sean incómodos, aprender a estar presente en una vida que durante años se vivió en fuga. El personaje de Cantinflas confundía el lenguaje para hacer reír. La familia real de Cantinflas confundió el amor con el dinero, la presencia con los regalos, la responsabilidad con el pago de facturas ajenas. Y esa confusión fue tan costosa, tan generacionalmente devastadora, que tardó décadas en revelar su precio completo. El precio fue esta historia. Esta cadena de ausencias, adicciones y muertes prematuras. Este rastro de heridas que recorre 3 generaciones sin encontrar, hasta quizás ahora, a alguien que decida detenerlo.